Sí. ¿Puedo partir? Ya. Bueno, hola a todos. Quería dar la bienvenida a esta charla, ya que se da dentro del marco del MITRA, el Magíster en Ingeniería de Transporte, acá de la escuela, que se ha identificado, ya y hoy día hacia solucionar problemas de los sustentables. Ya, y tenemos aquí, hasta la charla de Joana Bastias, que nunca te digo Bastias o Bastias, pero bueno. Y ella trabaja en la Municipalidad de Valparaíso, en la parte de asesoría urbana, y ya hace máster acá con nosotros, y trabaja desde una perspectiva de cuidado, la perspectiva de género, y la invitamos hoy día justamente para levantar esta actividad de género que hoy día es muy relevante, urgente, y está muy relacionado con la sostenibilidad y el desarrollo de los lugares, las regiones, las ciudades, los territorios, ¿ya? Y esperamos que sea una actividad de conocer la perspectiva que quizás algunos conocen y otros no, y otros quieren profundizarse, y también que sea una instancia de intercambio y debate de nosotros a partir de lo que traiga la Joana en esta discusión. Entonces agradezco mucho, Joana, que haya venido a hacer esta charla acá a diversas áreas, civil y construcción, ingeniero de construcción, ingeniero de transporte, hoy todos están aquí. Y bueno, gracias a los que se conectaron también. Y bueno, paso acá la palabra y el micrófono a Joana. Muchas gracias. ¿Me se escucha? Bueno, buenas tardes. Bienvenidos. Agradecer la invitación de la Escuela de Ingeniería, Construcción y Transporte a poder instaurar también y a conversar sobre una temática que, como decía Vicente, hoy es relevante, que creía yo y que es lo que una razón que me motiva a estar acá, finalmente es como necesaria e incluso obligatoria. Hoy creería yo que la forma de pensar el futuro de las ciudades es desde una perspectiva de género. En este sentido, me siento muy convocada a propósito también de ser ingeniera de transporte, egresada de la Escuela de Transporte que hace un poco tiempo se fusionó, y también por ser mujer y que desde las desigualdades que nos hacen transitar la vida en general, me hacen hoy también querer ser un aporte para construir y aportar también en el desempeño de lo que ustedes van a hacer a futuro como profesionales. Me agrada también saber, por un lado, que ahí está la carrera también de construcción, que hay diversidad de género en la charla, que eso se agradece también. Generalmente cuando hablamos de género, estamos hablando entre nosotras, y eso tampoco ayuda a veces a construir. En ese sentido, y habiéndole planteado un poco mi objetivo personal, quisiera... Sí. Yo voy ayudando. Ya, perfecto. Quisiera, el objetivo de esta charla, por un lado, es efectivamente que podamos comprender e incorporar la perspectiva desde el enfoque de género, evidenciando que el diseño de las ciudades y la planificación del transporte y por tanto de la movilidad condiciona también las decisiones que nosotros tenemos al transitar por la ciudad. Hoy día, a propósito de esta exposición que venía a darles, conversaba con una compañera y observaba un poco las múltiples decisiones que tenemos que tomar las mujeres a la hora de enfrentar el día. Estas decisiones de alguna forma no son estáticas y van cambiando según las situaciones
y los momentos. No sé, quizás aquí, cómo se desarrolla, por ejemplo, cómo desarrollas tu día, cómo lo inicias. A medida normal, desde cuando se una buena ducha, una buena lectura, y luego de eso organizar mi día a base de lo que tenga dentro de la universidad o cosas afuera. Y a medida que vaya avanzando, voy como reprogramando a veces con los tiempos, el tema del el que gasta para Valparaíso, Viñas, el tema de transporte, uno dispone de un tiempo para llegar a tal lugar, pero como está la cosa que hay mucho vehículo, mucho tiempo va a demorar, tengo que va como reprogramando. Acá. ¿Piensas en algún momento así como el tipo de vestuario que tienes que usar cuando sales de tu casa, más allá de cintas, chaqueta o polera cuando hace calor o frío, por ejemplo? Y esa decisión está dada ¿por qué razón? A veces va por lo que tenga la sensibilidad, a dónde voy, o va a tener lugar de calor y que un frío, una chaqueta o algo, pero siempre pienso en mi comodidad y cómo yo me siento cómodo con la ropa que tengo. Perfecto. Podría preguntarle quizá a las chicas acá si esas decisiones que ustedes toman en las mañanas a la hora de desplazarse o a la hora de vestirse son similares a las de tu nombre. ¿De Kevin? ¿Tú dices que no? ¿Por qué no? Porque he estado aquí durante todo mi día en Valparaíso y conozco Valparaíso. En la mañana hace frío, en la tarde hace calor. Pero, por ejemplo, hoy día hace mucho calor y antes me acostumbraba a salir con short o con algún peto y cómoda cuando hay un viejo viéndote muy incómodamente. Más en la micro que la estoy muy chico, ahora he visto muchas micros que están medias rotas, que tienen los asientos rotos, que van para atrás, entonces uno se apoya más. Y como son de plástico, si uno va un short, se quema. Y entonces tenía que venir con chaleco o con pantalones largos, por muchos motivos, tanto en mi clima como persona. Bueno, un poco este es el ejemplo de lo que podemos observar en el día a día y las diferencias de género desde nuestra sociedad. Permanentemente nosotras como mujeres estamos tomando decisiones dependiendo no solo del clima ni de la comunidad, sino que también desde el acoso, desde los cuidados, desde incluso la materialidad de las infraestructuras a propósito de nuestros cuerpos. Entonces, la invitación hoy un poco es a reflexionar y a entender la perspectiva de género desde efectivamente eso, las condicionantes y cómo las ciudades están planificadas sin considerar la diversidad de cuerpos que la habitan ni la diversidad de género y de formas de habitar la ciudad. Vamos con un pequeño problema de presentación. Ahí debiera funcionar. ¿Ok? ¿Avanzamos? Si es que esto me acompaña. Ahí sí, tal vez. Sí, sí. Bueno, entonces, brevemente también entendiendo los horarios los que tenemos, quisiera hablar un poco respecto de cómo las ciudades han sido diseñadas, cómo son las ciudades actuales, cómo las percibimos, y para acercarnos posteriormente a los conceptos clave, cuál es el impacto de la perspectiva de género en la movilidad y el transporte, y finalmente hablar de ciertos criterios físicos que podríamos aplicar a la hora de nuestros proyectos, a la hora de pensar en la movilidad y cómo además conversan con las cualidades con perspectiva de género. Bueno, partiendo un poco en la anterior, por favor. Perdón. Entonces, partiendo un poco de las definiciones de ciudad, es difícil encontrar en la bibliografía una definición exacta de lo que es la ciudad. Si ustedes googlean un poco y se ponen a indagar, vamos a encontrar muchas definiciones en términos de que es un espacio urbano con alta densidad de población, conjunto de edificios y calles con población numerosa, finalmente ausencia de distancia física entre personas, en resumen, mucha gente en poco espacio. Y esto significa, por un lado, también pensar en este espacio que albergue la diversidad.
Una de las definiciones que puede encontrar por ahí, y además adecuarla un poco a la definición, tiene que ver con que es un espacio entonces densamente poblado, que cumple ciertas políticas sociales, económicas, es un espacio donde efectivamente ocurre la vida. Alberga la vida de las personas, se construye tradiciones, costumbres, y por tanto, es una construcción social. Y esto es súper importante porque al ser una construcción social, efectivamente este espacio es dinámico y por lo tanto puede ir cambiando. Una definición entonces es entender que el espacio no es neutro a propósito de este cambio y que nos condiciona de manera diferente según el género y principalmente a hombres y mujeres, y la forma en que este se jerarquiza y se divide finalmente influye directamente en el desarrollo de las relaciones y las personas que lo habitan, ¿ya? Este concepto lo tomo de una urbanista, activista feminista, Zaida Mucho, y después yo al final de la clase voy a dar esta bibliografía para que ustedes también puedan conocer un poco más. Entonces, la ciudad actual tal como la concebimos hoy, a propósito como de estos viajes, ¿cierto? Separa el espacio público del privado, tenemos un espacio además que empieza a generar dispersión urbana, las formas de habitar de la ciudad empiezan a obligar a mayores trayectos, y por lo tanto fomenta el uso del vehículo particular, ¿cierto? Las ciudades, como ustedes las ven, tienen ciertas horas puntas, donde efectivamente Kelly tiene que estar a la hora para poder llegar y tomar la micro, si es que la micro le para, o si el metro no está saturado, y por lo tanto, ¿tu nombre? Kelly. Y por lo tanto, Kelly también tiene que salir apurado, va a precisar además que ese apretar también le va a influir en tu corporalidad, ¿ya? Entonces, la ciudad tal como la conocemos y la concebimos, tiene esta funcionalidad. Hasta ahora, además, empieza a generarse la habitabilidad desde la periferia, por lo tanto, no solo empieza a generar la dispersión, sino que también la segregación. ¿Ya? En este sentido, entonces, cuando hablamos de separar lo público de lo privado, aparece como dentro de del feminismo como el primer choque o la dicotomía, ¿cierto? Productivo, reproductivo, y qué es lo que entendemos también, y qué es lo que efectivamente es asignado como actividades propias de los hombres y actividades propias de las mujeres. Entonces, en ese sentido, los roles productivos se refieren entonces a las actividades económicas y laborales que las personas realizan para ganarse la vida y en este caso es como contribuir al sustento de la familia, ¿ya? Y estos roles han sido asignados históricamente al hombre como proveedor, ¿cierto? El hombre es el que trabaja, el hombre es el que sale de la casa, el que además sus decisiones las toma en función de la conciencia o del saber que efectivamente puede irse a trabajar más lejos, porque hay otra persona que ejerce las labores de él, ¿ya? Entonces, en este sentido, cuando hablamos de los roles productivos de la ciudad, tienen que ver con que efectivamente las ciudades se van construyendo en términos de el comercio, además separadamente, la industria, los bancos, y en estos desplazamientos los hombres finalmente tienen estos desplazamientos como lineales. Salgo de la casa, mayoritariamente, por supuesto, han evolucionado un poco los tiempos, pero en su mayoría los trayectos de los hombres son pendulares o rectilíneos. ¿Ya? Por el contrario, los roles... Voy a tomar un poco de agua. Por el contrario, los roles productivos entonces tienen que ver entonces a todas las actividades asignadas al cuidado, la familia y el hogar, que además históricamente han sido asignadas a mujeres, ¿ya? Y este rol reproductivo y este rol de los cuidados, finalmente lo que hace es influir en cómo las mujeres decidimos desplazar. Por tanto, también en esta decisión de movilidad, ya no solo la decisión que yo tengo para moverme, si estoy al cuidado de otra persona, va a depender absolutamente de mí.
va a depender de la persona o que es cuidada, va a depender de los tiempos de la otra persona y va a depender también de los tiempos de su entorno, de la institucionalidad, del colegio, del supermercado. Por lo tanto, las decisiones de movilidad de las mujeres también se ven atravesadas por terceros. Respecto entonces de la dispersión urbana que hablábamos en torno de cómo van creciendo nuestras ciudades, hay un mayor consumo de suelo, está este crecimiento hacia la periferia, y finalmente hay un modelo de ciudad disperso que lo que hace es promover el uso del automóvil particular. ¿Ya? Entonces, al fomentarse el uso del vehículo particular, al entender esto de la dispersión urbana y la forma también desde los roles productivos y reproductivos, hay una transformación del territorio, finalmente, y la forma de cómo concebimos el espacio en función de estos roles. Por lo tanto, en este caso, y hasta la actualidad, como mayoritariamente las ciudades están conformadas, hay un fin, el movimiento y la rapidez son el fin. Por lo tanto, todo se reduce al tiempo y la distancia. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? El problema es lo que nosotros observamos en el día a día, lo que ustedes pueden observar también desde su desplazamiento en realidad. Y sobre todo para las mujeres hay exclusión, inseguridad, segregación, que eso también influye además desde el tema económico de las mujeres, ¿ya? Y por lo tanto las ciudades siguen perpetuándose desde los roles de género y tienen una implicancia absolutamente directa con la forma en que nos movemos y decidimos también. Ya habiendo un poco conversado respecto de la ciudad, cómo la percibimos en la actualidad, cómo la vivimos, vamos entrando un poco ya a lo que es la movilidad y el género. Creería yo que a estas alturas como que la mayoría podría entender una definición de género. No sé si ustedes la conocen más allá de lo que está ahí. Finalmente, me gustaría, y aquí lo puse como al principio, es como hacer este cruce del género como construcción social. Finalmente la ciudad también es una construcción social. Por lo tanto, no es rígido, por lo tanto no es neutro y por lo tanto puede transformarse. Entonces, cuando entendemos el género como esta construcción social sobre los roles, comportamientos, actividades y atributos que la sociedad, va asignando como propios y naturales tanto de hombres como mujeres, ¿ya? Las mujeres son las que cuidan. ¿Qué otra cosa? Los hombres son los que trabajan, ¿cierto? Las mujeres son secretarias y el hombre es ingeniero. El hombre es el doctor y la mujer es la enfermera. Entonces, además, el género, y avancemos un poco con respecto al tema de los estereotipos, me adelanté un poco ahí. Entonces, en estas ideas preconcebidas de lo que hacen las mujeres y los hombres, también bajo ese mismo alero o paraguas, en el fondo es que vamos haciendo ciudad. Entonces, finalmente, el estereotipo de género, que es lo que nos encasilla, y va naturalizando ciertas formas, entonces van también perpetuando estos roles. Por lo tanto, las niñas desde la infancia creen efectivamente que hay ciertas actividades que ellas no pueden hacer. Estamos también desde, no sé, desde sus juguetes, desde los programas de televisión, desde la forma en que tenemos que vestirnos, ¿cierto? O sea, en realidad la sociedad nos asigna a nosotros a ser también cómo debemos comportarnos, a ser más femeninas, por lo tanto las mujeres somos más sensibles. Entonces es como, ya, la mujer anda como además menstruamos, las mujeres andan sensibles a propósito de su regla, que por el contrario los hombres de alguna forma son más fuertes, pueden estudiar carreras
que tienen que ver con la fuerza, por estudiar ingeniería de construcción. En mi época la cantidad de mujeres que estaban en la carrera de ingeniería de construcción eran 5. No sé cuántas están ahora, hay algunas de ingeniería de construcción. ¿Cuántas compañeras son? No saben. Pocas, me imagino. Y la mayoría aquí son, ¿cuántos son de ingeniería de construcción y cuántos de transporte y construcción? ¿Y el resto de ingeniería de transporte? Civil en construcción también. Ah, claro, es que yo no. ¿Y de ingeniería de transporte o civil de transporte, no sé cómo están? ¿Hay aquí alumnos? Ustedes. Entonces, también un poco eso, los estereotipos nos encasillan. Por lo tanto, desde la perpetuación de estos roles, finalmente las ciudades, los equipos, los que planifican las ciudades también están dados desde esos estereotipos. ¿Ya? Por lo tanto, la perspectiva de género, ya es a lo que los invito hoy un poco, es a ver, es la forma en que miramos a través de la experiencia de género. Entonces, desde el análisis, desde un enfoque más crítico, es hacernos preguntas frente a nuestros proyectos, frente al día a día, a observar esa diferencia, ¿ya? Y por lo tanto, es entender y reconocer la importancia del género en la forma en que las personas experimentan la ciudad y cómo efectivamente el poder es distribuido dentro de la sociedad. Y la movilidad con perspectiva de género, entonces, lo que hace es buscar comprender y abordar las desigualdades de género que existen en la planificación de la ciudad y también del transporte. Efectivamente, y creería que a esta altura un poco vamos visualizando, por tanto, las diferentes diferencias en torno al género y cómo efectivamente, siendo hombre, mujer o de diversidades, experimentamos el espacio y tomamos las decisiones de movernos. Entonces, hasta ahora la planificación de la movilidad se ha hecho priorizando los sistemas de movilidad de una forma masculina hegemónica, priorizando los desplazamientos lineales, sin analizar efectivamente que las decisiones de las mujeres también dependen no solo de ellas, sino que también del cuidado, ¿ya? También de cómo percibimos la seguridad en el espacio, ¿ya? Y priorizando el vehículo particular. Entonces, la movilidad de género es la invitación a dejar de pensar la movilidad como una forma individual de desplazamiento y de un desplazamiento rectilíneo, ¿cierto? Y además, desde lo productivo. ¿Ya? Es entender también cómo el género y su interseccionalidad con otras características determinan las opciones de movilidad. O sea, Karim tiene sus propias vivencias y discriminaciones en torno al género, pero no las vive igual que su nombre. Que Chile, no las vive igual que Kevin, ¿tu nombre? Fernando. Finalmente, esas discriminaciones van a estar dadas no solo por el género, sino también por nuestra raza, por nuestra situación económica, también va a estar dada por nuestros temas culturales. Entonces no es lo mismo que alguien transite y se mueva siendo hombre de cierta edad, cierta altura, y que tome un auto posiblemente para poder desplazarse, una mujer migrante, de color, con cierta cantidad de hijos, que trabaja en la calle. Entonces, es la misma ciudad, pero se percibe de una forma distinta. Y en ese sentido, entonces, la idea es como yo planteo aquí 3 formas en que podamos abordar el concepto de ciudad y desde la planificación y la movilidad. Un poco es centrarnos en lo que significa la infraestructura, ¿ya? Entendiendo además que la infraestructura del transporte y la infraestructura de la ciudad en torno a su equipamiento también condiciona nuestra forma y nuestras decisiones. Abordar también el tema de los horarios, ¿cierto? Las decisiones, hay una, como dentro de las terminologías también en el enfoque de género,
hay una expresión que se llama el toque de queda de las mujeres. ¿Qué creen ustedes que significa eso? Cierta hora. Cierta hora, ¿cierto? ¿Cierta hora para qué? Para llegar a la casa. Para llegar a la... Peligroso. Ahora que está más peligroso, como lo más seguro sería 8 horas. Perfecto. Pero igual pueden llegar a la tarde. ¿Ustedes piensan un poco en los horarios para llegar en términos de la seguridad? Por ejemplo, tú, cuando sales de noche Sí. y cuando a la hora del regreso, ¿cuáles son las formas en que abordas tú ese regreso? ¿Cómo lo piensas? Bueno, igual hoy día la comunidad no está mucho. Se pueden encontrar que está como más peligroso, que Ya. igual uno trata de buscar lugares que quizás no sean secundarios, no. Tu trayecto y de regreso, ¿lo haces en transporte público? En metro. Ya. ¿Y cuando no hay metro? Bus, desde Quillota, Ya. en bus o metro. ¿Y a qué hora regresas de noche? Cuando hablamos de salir de noche, cuál es el horario? Depende igual de la salida. Pero cuando sale de carrete, Ay, no, pues ahí no vi el otro día la oreja. al otro día. Ya. ¿Cuáles son tus horarios de regreso? ¿Tus decisiones para poder regresar? Una, dos, con mi amiga tomamos un Uber y lo tomamos con parada, o sea que nos dejan mitad principal. Pero ahora tomamos una modalidad, se llama, bueno, que es un grupo de WhatsApp que anda rondando acá en el colegio, que se llama Viajes Seguras. Son mujeres que trabajan en Uber y transportan mujeres. Entonces tú hablas con el colectivo y estás disponible en el Uber, funciona como un. Perfecto. Entonces uno también tiene la seguridad de que va con gente de que está en la misma parada que tú y piensa de la misma manera buscando la seguridad de cada uno. Y esa seguridad instalada desde, ¿cuáles son los pensamientos de ustedes cuando piensan que van a llegar seguras? ¿Cuál es tu concepto de seguridad? ¿Qué entenderías por llegar segura? Por ejemplo, de que yo no pienso que haya una persona de que me pueda hacer daño, de que pueda pasar la comida, o del concepto de que estar bien sin tener ningún afectado, por ejemplo, en el trayecto. Que la persona que vaya a lo mejor manejando solo realmente seguridad o confianza en el resto del lugar. Y una pregunta como general. Todos coinciden en realidad que en términos de seguridad es lo mismo para hombres que para mujeres. ¿Cómo tu nombre? Como lo plantea Fernando un poco, y Fernando dice, por una parte, bueno, yo creería que ahora el género no influye en esa seguridad porque la calle está mala para todos. ¿Comparten esa opinión? Sí. Cuando decidimos entonces salir, pensamos en que efectivamente no nos vayan a asaltar. ¿Ese es el único pensamiento que se les pasa por la mente a las mujeres? ¿A los hombres se les pasa algún pensamiento aparte de que nos vayan a cuchillar o darle un balazo o robar? ¿Cuál es el pensamiento que las mujeres tenemos cuando queremos pensar y queremos llegar sana y sanos a la casa? ¿Qué creemos que nos podría pasar? No nos toquen, o que no nos violen, o que No nos acosen. Y esa es una diferencia importante en términos de cómo, a propósito de esta construcción, posiblemente sí, la calle está peligrosa, que de alguna forma los miedos desde incluso la maternidad, yo soy además mamá de una mujer, pero tengo amigas que son madres de hombres y también sus miedos están dados efectivamente que el nivel de seguridad está dado por un lado con el tema de que lleguen sanos y salvos y que nadie vaya a tentarlos, o sea, a asaltar y a cuchillar. Pero las mujeres vivimos una violencia también distinta, marcada por el género, que tiene que ver con el acoso, y por lo tanto ese nivel de seguridad y este toque de queda que mencionábamos está condicionado efectivamente por el miedo.
El miedo, además, que también está dado no solo desde la forma del espacio público, sino que también al interior de nuestras casas. Entonces, es un poco más complejo. Pensar entonces en los horarios y analizar la movilidad 24/7 significa reconocerla desde cómo el horario también influye en nuestras decisiones. Estamos todo el rato, y te das cuenta de esta exposición un poco, es cómo enfrentar la ciudad y la movilidad, entendiéndola desde que partimos caminando, tomamos algún modo de transporte y habitamos el día a día en la ciudad hasta el regreso, en que estamos permanentemente en una decisión. Nuestros trayectos van a estar influenciados por esta infraestructura. Si hay un sitio de viaje o de camino al colegio a las 7 de la mañana, posiblemente uno lo cambie. Si hay un grupo de hombres, las mujeres a propósito, o mayoritariamente cambian sus trayectos. Desde el momento que nos subimos a un transporte público, a un bus, estamos permanentemente mirando y aprendemos desde pequeñas a cuidarnos, ¿ya? Entonces es importante un poco también que la movilidad sea atendida no solo en los horarios punta, que decía además que tiene que levantarse, y a propósito, y me imagino que muchos de ustedes ven el horario, que la micro no nos deje, que no se les pase el tren, pero ¿qué ocurre posteriormente a las 8? Si además salen de la universidad o si tienen que ir a estudiar a algún lado y no hay efectivamente transporte público, si no hay infraestructura luminaria. Entonces, eso es considerar también desde la infraestructura, los horarios y el diseño y seguridad, porque la configuración física efectivamente va a determinar la forma en que decidimos desplazar, ¿ya? Y aquí un poco lo que estábamos recién hablando respecto de las experiencias de violencia verbal y sexual, que además se transforman en miedo para movernos libremente. Y aquí llegando un poco ya al tema de, ok, ya, esto es como una aproximación de lo que vivimos en el día a día. Posiblemente, y la idea de la clase sería un poco reflexionar, observar como futuros además profesionales, cómo nos movemos y que finalmente, y entender estas diferencias no solo individuales, sino que desde los grupos. Y tomé acá desde una bibliografía que encuentro bastante interesante y que ya es acá dentro del análisis de proyecto, unos criterios físicos de movilidad propuestos por un colectivo español, donde además está muy avanzado el tema de la movilidad urbana sostenible, que se llama Colectivo.6, en donde dentro de estos criterios que debieran conversar además con ciertas cualidades de la movilidad con perspectiva de género, se encuentra que deberíamos pensar al menos que los espacios estén señalizados y sean visibles, digitales, vigilados, equipados y accesibles. Y ahí, claro, yo hago como un resumen de cada uno, además porque la presentación va a quedar para ustedes, pero también con darle un poco de espacio al diálogo. En el fondo, ¿qué significa que sea señalizado? Es saber efectivamente dónde estamos, a dónde ir, cómo la señalización además permite y facilita la intermodalidad y además nos permite acortar los tiempos, en términos de que, a propósito de ir cargadas, de ir con los coches y de tener que desplazarnos mayormente a pie o en transporte público, efectivamente facilitar la infraestructura desde la señal, ¿ya? Que sea visible, en realidad es que los espacios, evitar los espacios residuales, ustedes que construyen cuando pensamos en un paso bajo nivel, cuando se genera un puente o una pasarela, efectivamente ocurre que hay sitios residuales que finalmente terminan siendo tierra de nadie, son oscuros, peligrosos, y nadie los hace tampoco habitar. Entonces también un poco es a la hora de pensar en construir y en diseñar,
que se tenga en consideración un poco el tema de la visibilidad, efectivamente evitando estos espacios residuales, ¿ya? Y por lo tanto que la configuración física también permita el trayecto de una formación. Ya vitales en la medida que los espacios públicos son vitales en el sentido de entregar vida, de invitar a participar de ese espacio, de que los paraderos sean amplios, por ejemplo, que el trayecto hacia el paradero permita también, aparte de estar señalizado, una movilidad conjunta, desde también asumiendo estas diferencias en términos de la accesibilidad universal, la discapacidad, el tema de los coches, las sillas de ruedas, el invitar a hacer estos espacios participativos también ayuda a que de alguna forma se transformen en espacios vigilados y que la vigilancia no esté dada solo desde la institucionalidad, desde que estén los carabineros ahí, desde que estén, sino que además el espacio, la vía que sea visible, vital, por lo tanto se transforma en un espacio vigilado, donde los ojos de las demás personas también se transforman en un instrumento de seguridad. Y equipados, planificar y mantener los espacios libres, resguardando también el mantenimiento. No sé, hace un tiempo atrás ocurrió, a propósito de la pandemia, un proyecto que promovía la movilidad sustentable, en la calle Prat, no sé si todos son de Valparaíso y ubican la calle Prat. La calle Prat es una calle estrecha, donde están la mayoría de los bancos, y ocurre ahí todo como el tema de la actividad bancaria. Y el municipio lo que hizo fue instaurar también o poner ahí una pista, tomarla para el uso de las filas de los bancos, de los peatones. Y se supone además que se iba a restringir el tránsito de la locomoción colectiva hasta controles y las bicis. Y si bien era una buena idea y funcionó por un tiempo, ocurría que las personas en auto particular igual entraban y movían las barreras que habían, después se instalaron hitos verticales y los autos pasaban por sobre los hitos verticales e igual se estacionaban. Entonces, en ese sentido, el problema se daba a propósito que se piensa en esta planificación y en este beneficio, pero el problema que había no era solo que los autos aplastaban las barreras que se les colocaban y deliberadamente lo hacían, sino que además no estaba la capacidad de mantener ese equipamiento que permitía la segregación y por lo tanto, al no poder ser mantenido en ese tiempo, ese espacio vuelve a su uso habitual, que es vehicular. Y accesible, bueno, un poco es pensar en la accesibilidad universal, en el desplazamiento, entendiendo esta diversidad y estas diferencias, y garantizar también la accesibilidad económica de las personas usuarias. No solo basta con que sea accesible físicamente, sino que además, a propósito de esta dispersión urbana, las poblaciones que van creciendo hacia estos territorios, finalmente son poblaciones mayoritariamente pobres, donde además son castigadas por las tarifas, por la frecuencia de los buses, a propósito de la distancia en la que se encuentran, de no existir seguridad para las personas ni para quienes operan el tránsito. ¿Ya? Y en ese sentido, al integrarlo con las cualidades de la movilidad, se transforma un poco en pensar en que las ciudades puedan ser cotidianas, cuidadoras, accesibles, diversas, seguras, nocturnas y festivas. ¿Ya? Y en este caso es, nuevamente, cómo pensamos los cuidados, cómo construimos el equipamiento, facilitando. Pero- ahí sí.
¿Cómo entonces, cuando pensamos desde los cuidados, es pensar no solo en que, por ejemplo, no sé, el equipamiento tenga baños para las mujeres como dadores? Es promover la corresponsabilidad del cuidado, es decir, tener espacios equipados donde también los hombres puedan hacerse cargo del cuidado, donde además el cuidado está dado desde la institucionalidad también. La diversidad, reconocer la diversidad de ritmos, de salud, que garantice su diversidad a las personas con movilidad reducida y considere la diversidad de cuerpos y tamaños. O sea, los asientos, los paraderos, así. ¿Quién se imagina un paradero con enfoque de género? ¿Qué tendría que tener un paradero con enfoque de género? Cuando construyen, ya, vamos a diseñar un paradero con enfoque de género. ¿Qué debería tener allá? ¿Qué deberían ustedes? ¿Qué debería ser? Sillones. Para la comodidad. Ok. ¿Quién más se imagina un paradero con enfoque de género? O sea, Iluminación. Iluminación. distintos tamaños. Para mí, entiendo los con una barrera, o sea, que no están de fierro, lo han hecho últimamente, no están tan chiquitos porque tienen abuelitas con los huesos, que sea amplio. Perfecto. De repente para ellos, sobre todo en los cerros, ellos están como con metal con los lados, entonces al final no se ve hacia el otro lado quién está, o que sea en serio tanto para hombre para saber quién está, y por ejemplo, muchas veces ha ocurrido de que hay una persona y sale alguien por atrás y lo salta, entonces la visibilidad. Exacto. Bueno, yo creo que la comodidad es relevante, efectivamente la seguridad, la transparencia, la iluminación, pero también pensemos en los trayectos, en esto de los espacios, muy bien, como dice Chile, y ahí en el fondo son oscuros, a veces están tapados, entonces perfectamente pueden asaltar a alguien. Entonces, en ese sentido, es pensarla desde esta diversidad. La invitación un poco es que cuando ustedes en el transcurso de la carrera les toquen llegar a sus proyectos, a diseñar inclusive, es cuestionar y pensar no desde sus zapatos, sino que entendiendo efectivamente cómo se percibe el espacio desde esta diversidad. Y por lo tanto aportar un poco a que sea segura y libre, pensando en la infancia, no, porque la perspectiva de género no es solo para mujeres, esto también es importante declararlo, que lo observen también. No es solo para mujeres, la perspectiva de género es pensando en la diversidad, pensando en la infancia, pensando en la ancianidad, pensando desde toda la diversidad de géneros que hoy existen, además, no solo desde lo binario, eso también es importante, el concepto de binario, hombre, mujer, también hay que avanzar hacia eso. Hoy cuando vemos perspectiva de género, cuando hablamos de perspectiva de género, finalmente y generalmente estamos hablando desde este término más binario, desde lo binario. No obstante, desde las diversidades de género, efectivamente en la ciudad también, y las violencias también están dadas. Y ocurren también los mismos miedos, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, la invitación un poco es a pensar desde esta diversidad. Y eso, que el transporte está diseñado desde las horas puntas, desde los funcionamientos de lo productivo, no obstante la ciudad se mueve en otros horarios, las mujeres también tenemos derecho al ocio, en general y desde la mayoría de las encuestas, los hombres son los que dedican más tiempo al ocio, en pandemia las mujeres fueron las que más tiempo dedicaron al cuidado. Y aquí cuando hablamos de segunda o tercera jornada tiene que ver porque además las mujeres no solo trabajan, sino que también cuidan y además en algunos casos participan de organizaciones como las juntas de vecinos, de las reuniones de apoderados.
este tema. Entonces, es pensar la movilidad y el transporte en esta cadena de movilidad en un horario 24. Nos movemos de lunes a domingo y efectivamente el transporte debe dar respuesta y debería permitir que, ¿tu nombre, perdón? Fernando llegue a Quillota a las 2 de la mañana cuando termine ya de tomarse la cerveza, pueda llegar a su casa además perdido. Pues debería permitir el transporte público efectivamente en este diseño abordar la movilidad en toda su dimensión, no solo en las horas puntas, no solo en ciertos sectores, sino que entender además que las necesidades de movilidad son diversas, sobre todo cuando además estamos a cargo de personas, también tiene e influye también la forma y los tiempos que nos movemos. No sé si ustedes sabían, pero aparte de que el hombre tiene este trayecto dentro de los estudios, no es que yo lo esté pensando, generalmente la movilidad del hombre como ese principio es rectilínea, sale de la casa al trabajo. Las mujeres, por lo tanto, salen de la casa, tienen que, mayoritariamente hablando, también hay hombres que cuidan, entendiendo eso, pero desde la sistematización de nuestra violencia, efectivamente, ocurre que las decisiones de movilidad van de dejar, de generar redes de apoyo de las personas, de ir al consultorio, de ir al jardín infantil, de ir a comprar. Entonces, el horario de transporte, finalmente, la mayor cantidad de frecuencia está dada en las horas puntas, pero las mujeres se mueven a mediodía, por ejemplo. Entonces, pensar en la transformación y abordar el transporte en esta dimensión de género significa efectivamente abordarla en un horario 24/7, haciéndonos cargo también de estas decisiones, como hablamos, infraestructura, diseño, seguridad y temporalidad. ¿Ya? Y la participación. No podemos, ustedes que además van a trabajar en proyectos de construcción, abordar también siempre la opinión de la comunidad. En realidad eso es, a mí desde la experiencia, desde el ámbito público en el que trabajo actualmente, me ha tocado vivenciar también grandes proyectos que tienen una amplia posición de la comunidad y es porque efectivamente estos proyectos no son consultados con la gente, porque la forma además de la participación, primero no es vinculante y por otro lado es la participación como desde el checklist. En general, la invitación también es a pensar en la transformación, los grandes proyectos que ustedes a futuro van a hacer, es desde esa participación considerando también la opinión de las personas. ¿Cuáles son realmente sus necesidades? Porque lo que nosotros pensamos no necesariamente es lo que la comunidad quiere, porque a propósito de un análisis que yo hacía previo también a venir así como desde lo externo, que es ser experto finalmente. Finalmente la experiencia y ser experto está dado desde tus propias vivencias. Y en ese sentido, cada uno de ustedes tiene una forma de vivir su movilidad y de decidir frente a eso a propósito de las personas que son, pero además porque habitan en un barrio, porque viven en comunidad, porque llegan acá y conviven. Por lo tanto, la participación es importante a propósito de esa vida en comunidad y si obviamente queremos además mejorar las condiciones de vida, que entendería yo que también es uno de los objetivos que los hace decidir ser profesionales. Entonces, es pensar también en que la movilidad tiene que ser participativa y comunitaria, equitativa también. Y eso, en realidad, es pensar la planificación de la movilidad con perspectiva de género significa cambiar los enfoques. La forma que hoy concebimos la ciudad puede cambiar pensando justamente en esta diversidad. Responder a la movilidad cotidiana en torno a los horarios, en torno al equipamiento, que va más allá de lo productivo. Efectivamente, lo reproductivo es parte también de este sistema
y es necesario también abordarlo en estas dimensiones que llamamos. Eso, entender la movilidad también como un derecho. Y en ese sentido, cuando se entiende y se avanza, es pensar también en sostenibilidad y justicia. Las mujeres, no sé si por obligación somos las más sustentables. Nuestros trayectos son más cortos, lo hacemos más bien, a veces en bicicleta y mayoritariamente en transporte público. Y eso es hablar de sustentabilidad, que es lo que además he venido también a profundizar en el magíster. Así que muchas gracias por su atención, por su participación. Así que consultas de qué están, opiniones. Una consulta, comentario. Son experiencias. Me tocó participar en la Mesa Nacional de Cuidados y principalmente en un proyecto sobre infraestructura de cuidado para la región de Coquimbo. Y claro, muy relevante porque tú mencionas referente a la participación, como en zonas remotas o en zonas rurales donde están considerados proyectos de vialidad o infraestructura en sí mismo, no se considera la opinión de quienes habitan en ese espacio. Me pasó, no sé, transitar vías donde hechos para vehículos, pero las personas ya no se mueven en vehículos, se mueven en bicicleta o a caballo. Entonces, la falta finalmente de la opinión o de participación en los diseños de estos perfiles no está considerada finalmente. Creo que es súper importante ese punto. Y bueno, referente a los cuidados principalmente, en Chile hoy en día se está invirtiendo en infraestructura de cuidado. Eh, Otra experiencia relacionada a las caletas pesqueras, como tú mencionabas, la productividad es muy relevante en cuanto a la movilidad de la ciudad. Y bueno, en las caletas hoy en día se está haciendo un trabajo súper relevante, porque las mujeres finalmente son las que mueven la actividad. El hombre que sale a la mar, trae el producto, pero quienes procesan, quienes generan esa venta, finalmente son las mujeres, que al mismo tiempo tienen que estar a los cuidados de sus hijos en las caletas. Entonces, a partir de eso también este proyecto buscaba cómo generar espacios o diseñar caletas que no tuvieran solamente espacios como tú dijiste, ahora solamente los baños mujeres, sino que fuera más que nada horizontal esta visión de género en cuanto a los cuidados. Creo que al hablar de cuidados, inmensamente hablamos de género. Sí, súper interesante también porque en los proyectos en general además se visitan y sobre todo cuando hablamos de regiones, la mayoría son consultoras que van desde la capital, desde también tenemos un país muy centralizado, entonces en ese sentido es importante considerar la participación para poder conocer cuáles son las experiencias, porque efectivamente lo que nosotros creemos o desde las realidades en las que venimos no necesariamente es lo que va a resultar y va a ser efectivo para esa comunidad. Entonces, es súper relevante, no sé, yo además mi proyecto de magíster está enfocado a la movilidad y los cuidados para también ser un aporte a la planificación y en ese sentido es necesario también saber qué es lo que desde los cuidados se prioriza como equipamiento. En realidad, yo estoy priorizando y necesito que efectivamente haya más áreas verdes dentro de mi barrio, o efectivamente quiero más salas cunas, o me basta con que solamente los almacenes. Entonces, en el fondo yo podría determinar y decir, no, en realidad lo que necesitan es salud, educación y, no sé, áreas de esparcimiento. Pero eso es lo que yo estoy pensando desde incluso desde el escritorio y desde lo que leo. Pero en el fondo no necesariamente todas tienen los mismos requerimientos y una comunidad puede efectivamente tener ciertas necesidades de acuerdo, como bien dice aquí, a la realidad, desde cómo se concibe cada comunidad. En Argentina, por ejemplo, se ha avanzado mucho, hasta el actual presidente, se avanzó mucho en lo que tiene que ver con los cuidados. De hecho, yo recomiendo mucho a la autora Roxana Mazola. Ella trabaja con temas de cuidado y claro, claro, ella es del Ministerio de la Pública de Argentina, instauró toda esta política nacional de los cuidados, invirtieron mucho en infraestructura de cuidado, en centros de LGTBQ y más, centros de salud mental, centros de salud, también centros de cuidado, que finalmente son infraestructura íntegra, considera, claro, salas comunas, centros de educación, áreas de, no sé,
trámites de, no sé, civiles, etcétera, pero finalmente dejar de pensar en esa infraestructura monótona, sino que esa infraestructura integrada, de una especie quizás puede ser más relevante, un molde de cuidado, por ejemplo. Claro, este trabajo hoy en día se detuvo con el actual presidente de Argentina, y toda la inversión, de hecho, ellos hacen cerca de un 20% de los recursos públicos van en infraestructura. Sí, acá hoy también se está hablando de cuidado, yo creo que también hemos tenido avances en políticas de género. Pensar también en el transporte público también no tiene que ver con nosotros como sujetos externos, sino que también de qué forma las mujeres estamos ubicadas en la toma de decisiones, en la planificación, en considerar equipos paritarios. Ojalá que cuando ustedes generen tareas, proyectos, puedan pensar en la diversidad de miradas, influir, y quizás también sería una sugerencia en términos de formar y conformar equipos paritarios. Hoy en día ya no basta pensar desde nuestra profesión y desde nuestro género, sino que además los equipos hoy son multidisciplinarios, son además diversos, y en ese sentido también nos ayuda a salir de las estructuras en las que tenemos. Posiblemente va a costar ser desde su carrera y la cantidad de mujeres que hay en cada una de sus carreras, generar esta variedad, pero en la medida de lo posible ir variando y pensar efectivamente la participación conjunta tanto de hombres, mujeres y diversidades también. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna opinión, alguna... Perfecto. Ahí están levantando. Sí, ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Sí, desde mi experiencia, cuando me llamó mucho la atención cuando comentaste sobre qué se debe pensar para la construcción de los paraderos. Bueno, desde mi experiencia he visto que en algunos países los primeros asientos de los microbuses están pintados de una manera distinta y que están destinados a personas adultos mayores y en algunos casos, en determinados horarios, también para mujeres. Y como existen paraderos donde solamente pueden parar los buses, ahí en ciertos horarios están autorizados para parar en cualquier lugar a la mujer, para que su trayecto de regreso a casa o las personas puedan eh, recibir y su trayecto sea más corto. Está desde la conexión, desde que salen de su casa hasta que llegan, se piensa todo. Saliéndome un poco la mujer, he visto también proyectos de ferrocarriles del Estado, la reposición del buscarril, que recorre el ramal Talca Constitución, que es interno, que para en cualquier lugar porque las personas viven ahí cerca y no tenían rampas. Entonces las personas con discapacidad de movilidad tenían problemas. Entonces todos esos nuevos proyectos van acogiendo las necesidades de las personas en los paraderos también, en las diferencias de los espacios entre las plataformas y los trenes, los gaps que se producen. Y por eso es muy relevante incorporar como de alguna manera la participación ciudadana. Eso quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Sí, efectivamente, hay, bueno, hoy se está dando incluso online, está el Congreso de Movilidad Sustentable, es de acceso gratuito, así que también lo invito. Y hay también varias experiencias en las que aplican el enfoque de género y que efectivamente hay un tema ahí como en términos de seguridad, por ejemplo, en la noche, el bus puede parar donde la mujer indica y también se asegura de que efectivamente nadie baje de fuera. Gracias. No, es muy cortito. Quiero hacerles una invitación a partir de este jueves, a través del proyecto en el género, les va a llegar una encuesta a todos los estudiantes, hombres y mujeres, todos, sobre acoso y sobre violencia o intimidación en el transporte público y estudiantes de ida y regreso a la universidad. Es una encuesta que está pensada justamente para recoger todas las vivencias que ustedes tengan y poder entregar recomendaciones a los distintos organismos y también dentro de la universidad, justamente para el cuidado del trayecto de su viaje. Entonces, los dejo invitados para que puedan contestar esta encuesta y también orientar o ayudar a sus compañeros y compañeras de curso y de otras carreras que conozcan, que también la competencia es importante
sobre todo para poder ver medidas de seguridad y si les ha pasado algo en eso para ustedes. No, gracias. Ya, ¿todos tienen el punto básico ya? ¿O un 7? ¿Qué es lo que tienen? Yo ya quiero un tiempo, pero tiene que garantizar que La parte con el 7. parte del presidente no va. Sí, bueno, yo creo que el tema bastante emergente y hoy día acá con los académicos acá de la universidad, parte del MITRA, creo que es algo que buscamos traer a estudiantes de pregrado también, no solo posgrado. Y efectivamente impacta bastante esta perspectiva en el diseño. O sea, hoy día me cuestiono si las ciudades que construimos ya hace un século ya atrás, ya si el paraíso es más antiguo que Chile, ¿no? Lo que es la verdad. Entonces, y todavía están las marcas, igual, pero en una vida moderna, ya tenemos otros hábitos, ya una sociedad mucho más diversa en esos aspectos, económico, social, ya, entonces hay grandes desafíos de adecuar proyectos a partir de este proyecto. Y solamente algo que reforzamos como Sebastián es cuestionar los estos, ¿cómo se dice? Estos reglamentos, Normativa. ¿cómo? Normativas. Las normativas tradicionales de construcción, normativas de fabricación de transporte, los métodos, porque de repente usamos normativas y están se copian y pegan de Estados Unidos, de Europa, pero tenemos una forma distinta de ser, ¿no? Entonces, la sociedad y este crecimiento de una forma distinta se construye socialmente de forma distinta. Entonces, quizás el gran desafío es adecuar las normativas, los estándares a esta realidad, a la realidad latinoamericana, no estoy diciendo. Mira Suiza, Noruega, que no estamos allá. Porque, bueno, otra forma de vivir, no estoy hablando de desarrollo, hablando de cultura, estoy hablando de tradiciones, de forma de vivir, ya incluso, bueno, de migrantes, muchos de ustedes que hayan tenido afuera, uno siente este choque, no solo el choque económico, pero el choque de cómo vivir en esta sociedad y las normativas locales, que es copiar y pegar. Entonces, el gran desafío, esto como que se vincula bastante, es como profundizarse en la y la necesidad de y adecuar para un desarrollo coherente de lo que esperamos para nosotros, no simplemente apuntar a querer ser igual al otro, porque innovar significa de su forma lograr algo que sea bueno para todos, este contexto, no que sea igual a antes. Creo que el gran desafío que tienen ustedes como profesionales es que efectivamente la perspectiva de género abordarla, no sé, desde la legislación, y no es pensar, por ejemplo, en que la perspectiva de género es contar más mujeres y contar mujeres y hombres, o hacer una encuesta y diferenciarlos por género. La perspectiva de género va desde todo un enfoque transversal, donde pensar una ciclovía no significa que la vamos a demarcar rosada. Créanme que esto son afirmaciones que he recibido, no es hacer perspectiva de género, no es hacer veredas para que podamos más amplias y mejores para poder caminar con tacos. En realidad, en perspectiva de género es pensar efectivamente en que la ciclovía conecte los espacios de cuidado, que sea, que se proyecte con lugares iluminados. Entonces, el desafío que tienen ustedes como futuros profesionales también es el subproyecto también apliquen la perspectiva de género, porque no es una opción. Yo creería que hoy en día ya es una obligación.
que éxito en su futuro también, y en su carrera ahora y que se llama. De verdad, esperamos hacer mucho más de estas actividades y que vayamos desarrollando interactuando acá juntos. Gracias, Sebastián, por coordinar también esta actividad. Sí, hay gracias problema. por la invitación. Muchas gracias entonces. Bueno, nos despedimos ahí también de quienes se Sí, conectan. hasta luego, todos que están ahí conectados, o sea, están libres para